Bien, todo bien hasta ahora. ¿Sí nos escucha? Sí, sí los escucho. Ok. Bueno, Porque vamos. profe, escuchamos su voz un poco bajo, como si estuviera alejado del micrófono. ¿Me la escuchan bien ahorita? Se escucha muy lejos. A ver, chicos, ¿me escuchan bien ahorita? Pues un poquito mejor. Ok. Bien, vamos a empezar entonces. El tema de este día es canales internacionales de distribución y logística. Y vamos a comenzar justamente definiendo qué es un canal o cuál es la estructura del canal. Un canal es todo el conjunto de intermediarios que intervienen dentro de la distribución de un bien o un producto. En la clase pasada les había comentado canal directo y canal indirecto. El canal directo es aquel en el que, como el nombre lo dice, la mercancía llega en forma directa del productor al consumidor. No hay intermediarios. Un canal indirecto es aquel en el que intervienen intermediarios. ¿Sí? Una estructura del canal es la variedad de los canales que abarcan los dos tipos que previamente les mencioné. El canal directo, que es de productor a consumidor, y los canales multiniveles o canales indirectos, que emplean una diversidad de intermediarios. Cada una tiene un propósito en particular. En otras palabras, la estructura del canal depende de cuál sea el canal que se haya elegido. Si es directo o es un canal multiniveles o indirecto. El diseño del canal parte particularmente de cuál es la longitud que deseamos nuestro canal tenga y de igual forma cuál es la amplitud del mismo. La longitud son los niveles o el número de intermediarios que van a intervenir dentro de nuestro canal. El más común es que del productor va un mayorista, del mayorista a un detallista y de este al consumidor final. El mayorista generalmente concentra los productos de distintos productores, 2, 3, 5 productores. Y este de manera particular lo hace llegar a empresas o distribuidores que adquieren poca cantidad de mercancía y venden por piezas los productos. Un mayorista generalmente compra por caja o distribuye por cajas, por palets, por tarimas, por tóneles. ¿Sí? La amplitud del canal se ve delimitada por el número de instituciones de cada tipo en el canal. Si intervienen para nuestros productos 3 mayoristas, ahí estamos hablando de que hay una amplitud en nuestro canal de distribución. Si este mayorista distribuye con 3 o 4 detallistas, hay una amplitud en esta etapa del canal de distribución. El diseño del canal particularmente se encuentra determinado por factores que se identifican o se reconocen como las 11 Cs. Así como existen 4 Ps, en los canales de distribución existen las 11 Cs. Y estas se clasifican en dos aspectos, en los factores externos o los factores internos. Los factores externos son
el cliente, la cultura y la competencia, que de alguna forma no puede controlar el agente logístico. ¿Quién va a ser el cliente del proveedor, o perdón, del productor? ¿Cuál es la cultura particular que se maneja con este cliente o en la región, en el país de este cliente? ¿Cuál es la competencia que directamente puede afectar la distribución de nuestro producto? Y los factores internos que tienen que ver con los objetivos de la compañía, el carácter de la empresa, el capital de la compañía, los costos que nos genera la distribución de esta mercancía, la cobertura que deseamos tener, el control de esa cobertura, la continuidad de distribución y la comunicación de la distribución. Sí. Partiendo de manera particular con cada uno de ellos, en cuanto a las características del cliente, son todos los antecedentes que pueda llegar a tener el productor. ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? ¿Cuál es el área de especialización de producción de la compañía, del productor? ¿Cuál es su capacidad de producción? ¿Cuál es la adaptabilidad del producto que tiene? ¿Cuál es la filosofía o los valores institucionales que lo caracterizan como empresa? Esto va a permitir que se identifique con con algunas otras empresas. ¿Sí? La parte de la cultura, bueno, lo que tiene que ver justamente con aspectos religiosos, con aspectos no tácitos en cuanto a las formas de negociación, los canales de comunicación idóneos o apropiados para este cliente o esta región, lo que tiene que ver con la forma en la que tiene organizados o trata a sus consumidores, digo a sus trabajadores. Y por último, en las causas externas, lo que tiene que ver con la competencia. ¿Quiénes son las otras empresas que distribuyen producto en esa región? ¿Quiénes son las empresas que le venden directamente a este cliente? ¿Cuáles son las características de sus productos? ¿Cuáles son las facilidades que le brinda estas empresas al cliente? ¿Cuáles son las prórrogas de pago que suele manejar con estos consumidores? ¿Cuáles son los canales de distribución que emplea la competencia? ¿Son canales directos o canales indirectos? ¿En qué establecimientos distribuye el producto? ¿Quiénes son sus intermediarios? ¿Sí? Todos esos aspectos que tienen que ver con las acciones que aplica la competencia son factores que debemos considerar dentro del canal de distribución. En lo que respecta a las internas, ¿qué busca la empresa? Busca un proyecto a largo plazo, posicionarse en el sector, ser una marca distinguida, o únicamente busca venderle una o dos veces a cierto cliente. ¿Sí? ¿Busca exclusivamente entrar a ese mercado o busca utilizar ese mercado como puerta de entrada para la región? ¿Busca distribuir exclusivamente ese producto o busca que ese producto sea punta de lanza para el resto de los productos que maneja la compañía? ¿Cuál es el carácter que maneja la compañía? Tiene que ver con, ya de igual forma, sus valores, sus principios. Es una empresa que se limita o se restringe al primer obstáculo, o es una empresa empecinada a conseguir sus objetivos. ¿Cuál es el capital que la empresa tiene para colocar su producto en el mercado?
Este capital, por un lado, que se puede ocupar en lo referente al aspecto mercadológico, por otro lado, cuánto puede invertir en los canales de distribución. ¿Tiene capital para invertir de forma directa o requerirá de ocupar algunos intermediarios con los cuales compartir los costos de distribución? ¿Sí? Al final, partiendo de cuál es el canal elegido, cuáles serán los costos que corran a cargo de la empresa, cuál va a ser la cobertura que va a tener en el mercado, a cuántos segmentos va a llegar, a cuántas distribuidoras, a cuántas tiendas, cuántos productos va a distribuir, qué acciones de control va a tomar la empresa para garantizar que el producto llegue al consumidor final. Va a monitorear a los distribuidores, va a permitir que los distribuidores manejen los productos con marca propia o con la marca de la compañía, va a permitir que las estrategias publicitarias las manejen los distribuidores o las va a manejar la propia compañía. La parte de continuidad, ¿qué tan frecuente va a exportar los productos? ¿Qué tanta capacidad de producción tiene que le va a permitir estar constante en el mercado y crecer en el volumen de venta? ¿Cuáles serán las estrategias de comunicación que va a emplear? Tanto con los distribuidores como con el consumidor final. ¿Va a formar alguna alianza con alguna compañía para la comunicación y la promoción del producto? ¿O qué acciones son las que va a tomar? Y aquí viene ya desglosado justamente lo que les acabo de decir, ¿no? En las características del cliente, responder a las preguntas: ¿qué necesita el cliente? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo compra generalmente el cliente? Dentro de la cultura, se deben estudiar los sistemas de distribución en general, los tipos de enlaces entre los miembros del canal para su particular producto, tienen que ajustarse a las estructuras existentes en el mercado. La competencia, bueno, ¿cuáles son los canales que utilizan los competidores? Quizás sea el único que puede llegar al mercado o hay otros distribuidores que puedan llegar al mercado, ¿sí? Esto nos va a permitir elegir la mejor alternativa para distribuir de manera total o parcial nuestro producto, yéndonos a la par con la competencia o yéndonos de manera exclusiva. En cuanto a los objetivos de la compañía, bueno, alcanzar o cumplir justamente con los requerimientos establecidos por la organización y alcanzar las metas que ésta tiene para poder impactar en el mercado destino. El carácter, bueno, las características, la naturaleza del producto, al igual que de la compañía, esto puede determinar mucho de cómo influir en el canal de distribución. El capital, bueno, la fuerza financiera que va a tener tanto el mercadólogo, el distribuidor, como el área logística. Los costos, bueno, los costos implícitos que pueden variar según el canal elegido. Y la cobertura, como mencioné hace un momento, si va a ser una cobertura intensiva, si va a ser una cobertura selectiva o va a ser una cobertura exclusiva. Si va a atacar exclusivamente un mercado, si va a atacar a una serie de intermediarios o va a llegar a un nivel masivo con los consumidores y empleando distintos intermediarios. En lo que respecta al control, bueno, el control en cuanto a la comunicación, el control en cuanto a los intermediarios, en cuanto a sus intenciones y necesidades. La continuidad, las decisiones que tienen que ver justamente con la elección y el diseño del canal, la mezcla del marketing, cómo puede impactar en posicionar estos dos elementos, la distribución del producto, la constancia, la frecuencia. Y la comunicación, bueno, que se generen los adecuados canales de comunicación para poder transmitir las metas a las compañías de distribución y la ideología de la empresa del producto al consumidor final. Y justamente aquí tenemos lo que les comenté hace un momento, ¿no? Los tipos de intermediarios, que son la exportación directa,
que el distribuidor integrado o el canal indirecto, ¿sí? El primero requiere el apoyo de la compañía domiciliada en el país importador, que actúa como un intermediario de ventas. Y la distribución integrada es aquella que requiere una mayor inversión dentro del mercado extranjero, ya que se emplean distintos canales de distribución para poder posicionar el producto. En la parte superior tenemos dos tipos de intermediarios, el distribuidor y el agente. El distribuidor es aquel que compra el producto y el agente es aquel que opera bajo una comisión. En otras palabras, dentro de los intermediarios podemos elegir intermediarios distribuidores que nos van a adquirir la mercancía, pero van a reetiquetar posiblemente el producto y lo van a distribuir como propio posiblemente, o simplemente van a revender el producto. El agente, que generalmente es el que más se emplea para las exportaciones, es aquel que consigna de que coloque cierto volumen de producto en el mercado internacional, se lleva una comisión, ¿sí? Acá, de alguna forma, la diferencia que puede existir entre ambos es que dentro de la selección del distribuidor no tenemos control de cuál sea el precio final de venta de nuestro producto. Y esto puede ser contraproducente para la imagen de la empresa, del producto, de la compañía, de la marca. Y en el agente, al final sí tenemos control del precio final del producto, ya que de ese precio el agente va a recibir una comisión, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ok. Acá tenemos algunos esquemas cuando se habla de productos industriales y cuando se habla de productos de consumo. En el primero es un canal directo cuando se habla de productor a cliente industrial directamente. Es un intermediario o un canal indirecto cuando se emplea un agente que va a distribuir el producto directamente al cliente industrial. Hay otro esquema en el cual es un productor que distribuye a mayoristas y directamente lo lleva a los clientes industriales. Puede haber otro tipo de canal en el cual está el productor, emplea a un agente, el agente posteriormente lo entrega a mayoristas y el mayorista lo lleva directamente al cliente industrial. La diferencia que hay con un canal de consumo es que ya existe la presencia de minoristas. El productor, canal directo, lo lleva directamente al cliente. Indirectos, cuando el productor emplea un minorista y lo lleva directamente al cliente. Un productor, un mayorista, un minorista que lo hace llegar al cliente. Y por último, el productor que lo entrega a un agente, el agente a un mayorista, el mayorista a un minorista y por último al cliente. Aquí al hablar de mayoristas o minoristas, estamos hablando de un revendedor, ¿sí? Alguien que compra el producto y él determina cuál será su margen de utilidad. Entonces, acá lo más aconsejable es justamente elegir a un agente que nos va a permitir colocar de una mejor manera el producto. ¿Y por qué también es preferible seleccionar a un agente en alguno de estos canales? Porque hay agentes que se especializan en cierta categoría de producto o cierto giro industrial. Entonces, él conoce quiénes son los clientes que pueden llegar a adquirir nuestro producto. O bien se especializan en cierta región.
¿sí? Al hablar de que se especialicen en cierto ramo, cierto producto, cierto giro, podemos hablar de un agente que se especializa en productos tecnológicos, productos de higiene y cuidado personal, productos industriales, productos automotrices. Y si hablamos de un agente que se especializa en cierta región, podremos hablar de alguien que se especializa en el norte de la República Mexicana, en toda la República Mexicana o en la región latinoamericana o centroamericana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí le podría regresar a la otra, a la anterior? Claro que sí. Y ya, listo. Ya, profe, gracias. Sí. Ok. Una vez que ya determinamos cuál será el canal de distribución que vamos a emplear, es importante seleccionar cuál es el medio de transporte idóneo. Y para ello, antes de seleccionar el medio de transporte idóneo, vamos a hablar de la clasificación del transporte. La primera clasificación es por el medio en el que se desenvuelve, terrestre, marítimo o aéreo. Por su naturaleza, público y privado. Dentro del privado puede hablar de personal y complementario. Por su objeto, de viajeros, mercancía o mixtos. Por su ámbito geográfico, urbano, interior o internacional. Por su regulación administrativa, liberalizado, contingentado y fuera de contingente. Por su forma de utilización de los vehículos, sucesivo, superpuesto, combinado o multimodal. Vamos a explicar cada uno de ellos. El transporte terrestre, como el nombre lo dice, es aquel que ocupa los canales de comunicación carreteros o ferroviarios para su traslado. Este se subdivide justamente en autotransporte y ferrocarril. En el autotransporte pues, entran justamente las camionetas, los trailers, los camiones. El ferroviario, como el nombre lo dice, es el ferrocarril. Y aquí entran, bueno, distintas categorías de carros ferroviarios. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el terrestre se subdivide en autotransporte y ferroviario. El marítimo, como el nombre lo dice, es aquel medio de transporte en el que se emplea el mar para trasladar la mercancía. Y los vehículos, pues básicamente son buques. El aéreo es aquel en el que se emplea avión principalmente o avioneta en algunos casos, pero bueno, ya es muy escaso que se ocupe avioneta. Principalmente es avión en el aéreo. Y algunos autores, dependiendo de la región, incluyen otro medio de transporte que es el por ductos o fluvial. Y fluvial, perdón. El fluvial es aquel que emplea ríos y lagunas para trasladar la mercancía. Aunque es marítimo, un fluvial o una sección fluvial podría considerarse el Canal de Panamá. Si ustedes conocen o googlean ahorita el Canal de Panamá, es un canal que se abrió para comunicar el mar Pacífico con el Atlántico. Y aunque es artificial, al final es un canal que funciona de manera de río. Y esa sección se considera fluvial. Y luego está el ducto, que es cuando emplean tubos o mangueras para trasladar la mercancía, ¿sí? O el producto.
Entonces, de manera inicial, tenemos terrestre, marítimo y aéreo. Aunque hay algunas categorías en las que se emplea fluvial y por ductos. Luego tenemos por su naturaleza, público y privado. El público es el que pertenece al Estado y el privado es el que pertenece justamente a empresas, a iniciativa privada. Dentro del transporte internacional, el que se emplea más es el privado. ¿Sí? Personal y complementario, bueno, tiene que ver particularmente con la propiedad del transporte privado. Puede ser que pertenece exclusivamente a una empresa o puede ser que se complemente con el de alguna otra entidad particular o privada. Por su objeto, este se divide en transporte de pasajeros, transporte de mercancías o transporte mixto. Como el nombre lo dice el primero, transporte exclusivamente usuarios, pasajeros que van de un punto a otro punto. El de mercancías, transporta exclusivamente productos, mercadería. Y el mixto ocupa o transporta pasajeros y mercancías. Generalmente el transporte mixto es el más empleado por las empresas, ya que es más económico, ya que el costo final del traslado pues se divide con los pasajeros y no exclusivamente con las empresas que van a transportar productos. Por su ámbito geográfico está el urbano, el interior y el internacional. Si hablamos de una empresa doméstica, podrá ocupar nada más el urbano, que es una ciudad, el interior, que se puede trasladar de un municipio a otro o de un estado a otro. Y el internacional, que se ocupa o se caracteriza por llegar ya sea a la frontera o cruzar por la nación completa o llegar hasta cierto punto, a cierto estado, a cierta región de la nación. Entonces, en este sentido, al hablar de transporte para exportación de mercancías, podríamos ocupar el interior y el internacional. El interior porque va a permitir que transportemos la mercancía del estado de Puebla a el puerto de Veracruz o al aeropuerto de la Ciudad de México o al puerto de Manzanillo. ¿Sí? Del puerto de Manzanillo a Vancouver, a Brasil, a España, bueno, ahí estaríamos ocupando un transporte internacional. ¿Sí? Por su regulación administrativa, acá tiene que ver con la regulación del Estado del transporte. Un transporte liberalizado es un transporte que no paga demasiados impuestos al Estado por brindar el servicio. Un transporte contingentado de alguna forma está administrado de manera parcial por el Estado. Y un transporte fuera de contingente forma parte de una cooperativa, pero no necesariamente el transportista requiere pagar impuestos o está bajo el control del Estado. Y el último, por la forma en la que utiliza los vehículos, puede ser sucesivo, que o se ocupa un transporte y posteriormente otro transporte de la misma categoría, superpuesto, que va un medio de transporte sobre otro medio de transporte, combinado, que se emplean dos medios de transporte distintos, y el multimodal, que se emplean más de dos medios de transporte distintos. Sucesivo, tráiler, tráiler, camioneta, camioneta, ferrocarril, ferrocarril. Superpuesto, va un tráiler sobre un carro de ferrocarril, va una camioneta dentro de un avión. Combinado, se emplea hasta cierto punto el ferrocarril, posteriormente se ocupa el avión o posteriormente se ocupa el buque. Y el multimodal se ocupa autotransporte, posteriormente se ocupa ferroviario, posteriormente se ocupa un buque, posteriormente se emplea autotransporte y
posteriormente se emplea un avión y quizás otra vez autotransporte. Esos son como la descripción de la clasificación de los tipos de transporte. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, perfecto, todo bien. ¿No? Ok. ¿Quiénes son las personas involucradas en los medios de transporte? En el transporte marítimo, bueno, es importante reconocer o diferenciar las funciones físicas y jurídicas que intervienen en los distintos puntos de transporte. Vamos a verlos. Dentro del transporte marítimo está el armador, el capitán, el consignatario, el estibador, el provisionista y el fletador. Cada uno tiene funciones distintas dentro de estos medios de transportes. Su tarea justamente de estos días es investigar en qué consiste la actividad de cada uno de los involucrados. Pero bueno, a grandes rasgos les digo que al hablar del capitán, del consignatario, estamos hablando de los responsables de hacer uso del medio de transporte. Al hablar del armador, del estibador, del fletador y del provisionista, estamos hablando del personal operativo que va a manipular la mercancía. Dentro del transporte general está el transitario, el consolidador o guapista y el operador logístico. De igual forma, aquí están diferenciados por el operador del transporte y el personal operativo. El consolidador o guapista es básicamente el responsable de la mercancía. Luego tenemos en el transporte terrestre por carretera el operador o agente de transporte, los centros de información y distribución de cargas y de igual forma, aunque aquí no lo incluí, tenemos los estibadores o los que van a subir la mercancía al medio de transporte. En el ferrocarril está el operador ferroviario de manera particular y los estibadores también. En el transporte aéreo está el agente de carga aérea y las compañías de manipulación aeroportuaria. Estos son como los principales agentes más bien, los principales involucrados que participan dentro de las operaciones que tienen que ver con la manipulación de la mercancía y el transporte de la misma. ¿Sí? Dentro de la gestión del transporte, tenemos dos fases o dos clasificación de las actividades. Dentro de la fase estática, que es la fase de preparación del transporte o la transportación de la mercancía, se involucran todas aquellas que tienen que ver con la protección física de la mercancía y la protección jurídica o económica, que básicamente tiene que ver con el seguro. Dentro de la fase estática es toda la planeación que se lleva a cabo para trasladar la mercancía. Dentro de la fase o la protección física es qué tipo de transporte y contenedor, si así se requiere, vamos a emplear. ¿Qué tipo de embalaje es el apropiado para proteger la mercancía? ¿Cuántos embalajes se van a utilizar? ¿Sí? ¿Quién va a ser el responsable de proteger la integridad física de la mercancía? Luego, en lo que respecta a la protección jurídica económica, ¿qué seguro se va a emplear? Se va a emplear seguro contra accidente, se va a emplear pues, seguro contra robo, se va a emplear seguro contra merma, se va a emplear seguro contra vandalismo, se va a emplear la protección no únicamente para la mercancía, sino también para el medio de transporte o también para el transportista o el personal que vaya dentro del transporte. Entonces, aquí es
El principal propósito, garantizar mediante las medidas pertinentes que ni el comprador ni el vendedor se vean afectados por la pérdida de la mercancía. Posteriormente, lo que respecta a la fase dinámica, que es ya la ejecución del transporte de la mercancía, implica todo el movimiento de la mercadería en los vehículos, la carga y descarga en cada uno de los vehículos que se empleen, los aspectos técnicos que tienen que ver con las características, exigencias, limitación de los vehículos y la adecuación de la mercancía, que en otras palabras es cómo vamos a acomodar la mercancía en el medio de transporte, qué exigencias nos pide para la manipulación y guardar la mercancía, cuál es la capacidad de carga que tiene el vehículo, se van a emplear 2 vehículos para cargar toda la mercancía, cómo se debe estivar dentro del vehículo para poder ocupar solo un transporte, para poder ocupar solo cierto espacio, para que la mercancía no se vea afectada. Lo que tiene que ver con los aspectos comerciales, la contratación libre del transporte, la contratación parcial del transporte o la contratación colectiva del medio de transporte. Y de igual forma, cómo se va a diferenciar la mercancía dentro del vehículo. Lo que tiene que ver con los aspectos jurídicos y documentales, la responsabilidad de los medios de transporte y la documentación. No estoy seguro si ya lo vieron, pero bueno, lo vamos a abordar dentro del curso, los 5 terms. Los 5 terms tienen que ver con hasta dónde se hace responsable el comprador y vendedor de la mercadería. Hasta dónde corre a cargo el medio de transporte del productor o exportador y a partir de dónde o de qué vehículo se hace responsable el comprador. Y esto tiene que ver justamente con los aspectos jurídicos y documentales, ya que dependiendo de qué Incoterm es el que se emplee, es la responsabilidad que tiene cada uno de estos para poder presentar las mercancías ante las dependencias pertinentes. ¿Sí? Y esto pues lo repetí. Ya. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta acá todo bien, profe. Hasta acá todo bien, perfecto. Entonces, vamos a dejarle hasta acá el día de hoy. En unos minutos más aparecerá la actividad que tiene que ver justamente con el personal involucrado dentro del transportista para que realicen la actividad en esos próximos días y sea entregada a partir del día jueves. ¿Vale? Sí, profe, está bien. Bueno, estamos viendo, chicos, excelentes fiestas patrias. Cuídense. O sea que la actividad la va a subir a plataforma, ¿no? Sí, en unos minutos Ah, más. Yo creo que a partir de la 1:01 ya estará la actividad vista en plataforma. Ahorita quizás mueva yo el horario, para que puedan visualizarla. Tomen de ahí la información, realicen la investigación y a partir del jueves me la puedan entregar. ok, sí, está bien. ¿Sí? Sale. Está bien, gracias. Cuídense. Muchas gracias.